ya todo lo referente a cómo es la forma, las funciones, cada segmento, los elementos de protección de la médula espinal y empezamos con la parte de vías y fisiopatología, que realmente el tema medular, aunque son varios capítulos de su libro, que son el capítulo 5, el capítulo 7, el capítulo 8, 9, esos 4 capítulos son referentes a la médula, entonces yo voy a tratar de resumirlos un poco en esta clase para que el lunes empezamos a trabajar el sistema nervioso periférico. Entonces, para empezar la clase de hoy, pues vamos a trabajar un poco la parte que vimos ayer. Yo sé que ayer fue un poquito rápido por lo que teníamos la actividad académica del parcial, pero voy a tratar de hacerlo como fácil para que todos lo recordemos y entremos rápidamente en la clase. Bueno, inicialmente, pues aquí voy a dibujar un pez, bueno, un pez raro, aquí, Tim, y del pez, pues viene el concepto de médula espinal. Entonces, literalmente aquí tendríamos la cabeza del pez, y aquí tendríamos las espinas. Entonces, se llama médula espinal, primero que todo, porque es un cordón nervioso. Este cordón nervioso que estoy dibujando acá es un cordón nervioso, viene de los cordados, es decir, cordado significa médula espinal o médula, y espina hace referencia a las espinas de pescado, que ya les voy a explicar. Las espinas del pez. Listo. Esas espinas son lo que nosotros vamos el lunes a trabajar, que es sistema nervioso periférico. O sea, las espinas representan los nervios del sistema nervioso periférico. Que si queremos verlo, podríamos verlo en la lámina 10.1, por favor. Todos ubican su libro en la lámina 10.1. Y en la lámina 10.1 vemos lo largo de la médula, y si ven que salen los nervios formando como espinas. Por eso se llama médula espinal, y estos nervios que estoy mostrando que salen de la médula son parte del sistema nervioso periférico, que es el capítulo 10, si ven, sistema nervioso periférico. Entonces, esas espinas que forman el sistema nervioso periférico, perdón, nos permiten identificar algunos elementos fundamentales. Primero, la médula espinal, ¿cuál es su principal función? Su función es conectar el encéfalo con el cuerpo. Es decir, la información que viene del encéfalo o va al encéfalo debe pasar obligatoriamente por la médula espinal. Entonces, su función primordial es esa. Para cumplir dicha función tiene, digamos que, dos vías importantes. Entonces, tengo la vía sensitiva y tengo la vía motora. Entonces, básicamente la vía sensitiva pues lleva información desde los sensores como Kraus, Ruffini, Golgi, Mazzoni, tendinosos, intrafusales, extrafusales, de folículo piloso hacia el cerebro. Y la vía motora trae toda la información del cerebro para que yo pueda ejecutar un movimiento. Entonces la médula espinal, como es un cordón, pues llevará información. Y tiene una tercera función que se llama arco reflejo. Y ese arco reflejo representa lo que nosotros llamamos evento nocivo. Nocivo significa peligroso. Entonces, cuando hay una sensación nociva, o sea, me estoy quemando un dedo, me estoy cortando un dedo, o me estoy cortando alguna parte del cuerpo, pues él manda la señal e inmediatamente no puede subir al cerebro, sino que la misma médula responde tanto en lo sensitivo como en lo motor. Entonces, quita, por ejemplo, me estoy chuzando y quito el dedo. Eso es una respuesta medular, y esa respuesta medular se llama arco reflejo. Muy bien. También ayer habíamos comentado pues que obviamente
la médula espinal tiene, digamos, sí, áreas. Entonces, digamos, o regiones, mejor, regiones. Entonces tenemos la región cervical. Cervical con 7 vértebras. Tenemos la región dorsal o torácica. La voy a colocar como está en los libros, torácica. Y son 12 vértebras. Tengo la región lumbar, que son 5 vértebras. Y tengo la región sacro, que son, perdón, que me equivoqué acá, son 5 vértebras. Por eso ya les voy a explicar una cosa. Y tengo el coxis, que es literalmente la unión entre, digamos, es la fusión de varias vértebras. Se calcula que tiene 4 vértebras, pero totalmente pequeñitas y fusionadas. Entonces, 4 vértebras. Listo. Eh, digamos que en la región cervical se encuentra mayor movimiento, o sea, ahí es el mayor movimiento del cuello. Entonces, como tiene mayor movimiento, aquí, perdón, mayor movimiento, pues entonces sus vértebras son delgadas, son extremadamente delgadas. Muy bien. La primera, bueno, ahorita recordamos que la primera vértebra se llama atlas, luego la C2 se llama axis y C3 en adelante pues reciben el nombre C3, C4, etc. La región del tórax tiene unas vértebras muy grandes, o sea, son más gruesas, vértebras gruesas, porque soportan el tórax y no tienen movimiento. O sea, la región torácica no tiene movimiento como tal. La región lumbar, entonces, tiene movimiento, aunque no tanto movimiento como la región cervical, pero pues sí tiene movimiento. Y la región sacra, coccigia, es totalmente inmóvil, es un hueso fusionado, y ese hueso fusionado, perdón, aquí me faltó uno, fusionado, pues ese hueso fusionado estabiliza la cola, discúlpeme la expresión, la cola, y estabiliza todo el cuerpo. O sea, esa sería la estructura que permite que la médula esté muy bien ubicada y no tenga algunas alteraciones. Digamos que eso fue algo que ayer vimos. Voy a borrar esto, o sea, voy a borrar el tablero. ¿Puedo borrar? Entonces voy a borrar el tablero. ¿Y ya lo puedo borrar? Sí, Sí, profe. eso ayer lo vimos, además. Entonces, digamos que la médula espinal, entonces, perdón, voy a hacerlo acá. Tiene, bueno, aquí tengo el encéfalo, aquí tengo la médula, y literalmente la médula, entonces aquí tengo los 3 grandes segmentos, que son el segmento cervical. En el segmento cervical, las 7 vértebras se representan con una letra, que es C, y va de C1 hasta C7. Muy bien. Entonces son muy delgaditas, digamos que estas vértebras, y inervan, o sea, manejan la parte de cabeza, cuello, hombro y miembros superiores. Eso ayer también lo comenté, miembros superiores. Muy bien. La parte dorsal o torácica va de T1 a T12. Y miren lo interesante, hay 12 costillas verdaderas, 12 pares de costillas verdaderas. Cada una se ancla en una T, o sea, en una vértebra. Entonces, y luego llegan al esternón y se anclan ahí al esternón. Entonces, digamos que costillas son 12 verdaderas, 5 falsas y 3 flotantes. Pero eso, pues solamente se los comento. ¿Qué hace esta región? Maneja el sistema autónomo tanto a nivel simpático como parasimpático. Entonces ahí llegan los nervios que son mira cómo se llaman los nervios para que no se vayan a perder, intercostales. Entonces ahí estarían los nervios intercostales que manejan el sistema simpático y parasimpático. Entonces se llaman nervios intercostales. Perdón, ahí aquí, nervios intercostales. ¿Por qué intercostal? Porque están entre las costillas, por eso se llaman intercostal. La región del tórax se llama la región intercostal porque están dentro de las costillas. Y lo interesante de la costilla es que
Por ejemplo, Sí, es acá la vuelta. ¿No es acá y en el taxi? No, espérame acá. señorita, don Cristian Gaviria, ¿eres tú? Bueno, Sí, entonces, profe, qué Profe, se pena, es que refería a que me las salí de costillas la están a la reunión. vuelta. sí, pero es que estaban ahí hablando de aquí a la vuelta. Entonces, mire, tengo una costilla y aquí tengo la otra costilla y los músculos entre las costillas son planos. Entonces tenemos músculos planos y esos músculos planos lo que hacen es manejar el tórax. Entonces aquí tengo un músculo plano interno y uno externo. Por eso iba a molestar con Santa Costilla. Cuando tú te comes la costilla, literalmente estás comiendo la región intercostal del cerdo, ¿sí? Y por eso los músculos son planos. ¿Sí? Entonces uno literalmente come el músculo y los músculos son planos. Y por ese músculo va un nervio, lo voy a pintar en un color raro, va un nervio que se llama intercostal. Este es el nervio intercostal, entre las costillas. Muy bien. Luego viene la región lumbar, a donde llega literalmente la médula. La médula solo llega hasta L2, bueno, va de L1 a L5, pero la médula solamente llega hasta L2. En L2 se forma ya la cauda equina, que es básicamente lo que va a la región, termina siendo la región lumbar y la región sacra. La región lumbar inerva cadera, cadera y glúteos, y los esfínteres, algunos esfínteres, bueno, la verdad no a los esfínteres no los alcanza a tocar. Y la región sacra que va de 1 a 5, de S1 a S5, controla los miembros inferiores del cuerpo. O sea, miembros inferiores. Voy a colocarlo aquí porque necesito borrar estas costillas. Listo. Entonces, digamos que esos elementos de la médula me permiten identificar un dato importante y es donde se lleva a cabo la punción lumbar. O sea, la punción lumbar se lleva a cabo en L3. Por favor, eso nunca se les olvide, eso es una pregunta clásica. ¿Es dónde se realiza la punción lumbar? Entonces se realiza en L3. Muy bien, y más adelante lo voy a mostrar en el libro. Entonces, hasta ahí, pues digamos que la médula es muy interesante. Para finalizar un poco esta diapositiva, entonces viene la información hacia el cerebro, que es sensitiva, y baja información del cerebro, que es motora. Entonces, eso es lo que hace la médula motora. Listo, muy bien. La sensitiva, pues obviamente también recibe los nombres que ya sabemos que son aferente, ascendente o sensitiva. Voy a colocar las dos A, mientras que la información motora es motora descendente, eferente. Listo. Entonces, para que se acuerden siempre, yo pienso que la clave de recordar motor hacia afuera es egresado. Egresado significa que sale de una institución. Entonces, la E, motora, la A, sensitiva. Y la A yo la relaciono mucho con admisiones, o sea que entra, está admitido, ¿sí me entienden? Que entró. Entonces, ¿a dónde entró? Al cerebro. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. No, profe. Listo. ¿Puedo borrar ya? ¿Sí? Sí, señor, sí. Bueno, listo. Solo, listo. Muy bien. Ahora pensemos desde otro punto de vista. Entonces, desde otro punto de vista, la médula, entonces tengo otra vez la médula, aquí me voy a gastar tiempo dibujando médulas. La médula, entonces, todo el sistema nervioso, mejor, todo el sistema nervioso central tiene tres protectores. Entonces, primero tengo el hueso, luego tengo unas estructuras llamadas meninges, y tengo un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Listo, muy bien. Bueno, primero que todo, el hueso, los huesos, como en este momento estoy hablando de la columna,
Si estuviera hablando del encéfalo, diría, los huesos que conforman el cráneo son 8, que son 2 parietales, 2 temporales, 1 occipital, un frontal, un etmoide y un esfenoide. Eso lo vamos a ver en el capítulo de encéfalo. Pero como estoy hablando de médula, los huesos son las vértebras. Bueno, cambiemos de color. Pongámoslos más intensos. Las vértebras. Listo. Ya vimos las vértebras. Son 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y 1 costillas. Listo. Vértebra en latín significa raqui. Entonces, por eso uno dice, líquido céfalo raquídeo. ¿Sí ven? Céfalo, cráneo. Céfalo en latín es cráneo. Cráneo en latín es céfalo, perdón. Entonces, céfalo, cráneo, raqui, médula. Entonces, líquido cefalorraquídeo, que va en la cabeza, o sea, está dentro del cerebro y está, o dentro del cráneo, perdón, y está en la médula. Entonces, por ejemplo, cuando yo diga este término, raqui, usted dice, es referente al hueso de la médula. Por eso, miren esta patología. Se llama trauma raquimedular. ¿Qué significa? Que el golpe afectó la vértebra y la médula. ¿Comprenden? Si fuera en el cerebro se llamaría trauma cráneo encefálico, que afecta el cráneo, que es la bóveda, que es céfalo. Profe, disculpe, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué quieres que te repita? El trauma. Bueno. Si se daña la vértebra, se dice trauma raquimedular. Trauma raquimedular, es decir, que se daña la vértebra y la médula. Si fuera a nivel del cerebro, del encéfalo, se llamaría trauma cráneoencefálico. ¿Sí me entienden? Trauma cráneoencefálico. Entonces, ¿qué sucede en estos traumas? Estos traumas, pues se acuerdan que ayer los vimos, que por ejemplo hay hemisección, que es un pedacito del daño, o una sección completa, bueno, aquí me equivoqué, o está la sección completa, todo se afectó, se puede afectar solo una partecita. Entonces, esos traumas raquimedulares pueden ser por un proyectil, un arma de fuego, una caída desde su propia altura, o sea, hay diferentes tipos de trauma, trauma abierto, trauma cerrado, con contusión, sin contusión. ¿Sí lo han escuchado? Que dicen, fue un politraumatismo. No sé si han escuchado esa palabra. Politraumatismo cráneoencefálico. O sea, el cerebro tuvo muchos golpes en muchas partes. Poli, varios golpes. Entonces eso hizo varios elementos traumáticos. O, por ejemplo, hizo tracción la vértebra. Imagínense que pasa con cierta frecuencia. El paciente se cae, aquí está la cabeza, y aquí había una piedrita. Cuando cae de espaldas, la piedrita hace cuña y genera un trauma raquimedular. Yo he visto personas quedarse parapléjicas, semipléjicas por golpes simples de caída en su propia altura, pero digamos que una vértebra cayó sobre una roca e hizo cuña. Eso se llama hacer cuña. Y se fracturó solo por eso. O tuvo una muy mala caída y sus vértebras se desplazaron. ¿Se acuerdan? No sé si con ustedes vimos una espondiolistesis, ¿no? ¿Sí las vi o no? Bueno, ahorita se las muestro, que simplemente la vértebra se mueve hacia un lado. Eso se llama espondiolistesis. Entonces ahí se va a dañar la médula. Muy bien. Pero voy a quitar esto que dibujé acá. Listo. Pero, pues obviamente, digamos que el daño vertebral se da más frecuentemente en ciertas vértebras. ¿Cuáles serían las más frecuentes de dañarse? Las cervicales y las lumbares. Son las más frecuentes de dañarse. ¿Se acuerdan que también ahí se dan las hernias discales? Hernia discal, que es la salida del núcleo pulposo. Núcleo pulposo. ¿Qué hace el núcleo pulposo? ¿Se acuerdan que yo ayer lo expliqué? Pulposo. Básicamente amortigua los golpes. Entonces yo tengo aquí 2 vértebras y aquí dentro de ellas, bueno, me disculpan que las haya hecho en diferentes tamaños.
está el núcleo pulposo. ¿Sí lo ven en azul? Ese núcleo pulposo, pues lo que hace es evitar que ellas choquen entre sí, pero llega un momento en que esta se sale, formando la famosa hernia discal. Ese núcleo pulposo se sale presionando la raíz de un nervio. Eso es lo que sucede, presiona el nervio y por eso se llama dolor radicular, de la raíz, ¿sí me entienden? Radicular, o sea que duele la saliente del nervio y esa es la Eso, raíz del nervio. perdón, ¿eso es similar a los meniscos? Bueno, los meniscos básicamente en la columna son muy difíciles de encontrar. Los meniscos se encuentran en los espacios de las articulaciones mayores como la rodilla. Ahí están los meniscos, que son ligamentos. Entonces, por eso se La llama rodilla, sí. ligamento cruzado. Dime. Le iba a decir, profe, en la rodilla. No Exacto, alcanzó en a la decirlo. rodilla, por el ligamento cruzado. Ahí se produce una inflamación y se llama menisco. ¿Sí me entiendes? En la rodilla, no en la médula espinal, perdón, no en la columna vertebral, sino en las articulaciones mayores, principalmente en la rodilla. Ahí es donde se dañan los meniscos o se forman los meniscos, que son protuberancias que le nace a los ligamentos dentados, o sea, el ligamento cruzado, perdón, de la rodilla. Listo. Entonces, digamos que volviendo un poco en esta vértebra, discúlpeme, en esta vértebra sale un nervio o llega un nervio y entonces este tumultico que se formó presiona y manda una señal dolorosa. ¿Sí me entienden? Manda una señal dolorosa y por eso las hernias discales generan tanto dolor y mucha molestia, porque el paciente solo con hacer ciertos movimientos pues va a sentir dolor. Dime, señorita Salas. Profe, ¿las hernias van ligadas con la discopatía? Literalmente es eso. Disco es que el disco se dañó, patía, patología, patos. Entonces, literalmente el disco vertebral, que lo voy a volver a dibujar aquí un poquito más grande, el disco vertebral tiene una forma de colchón. Señorita Salas, ¿Heidi es tu nombre? Sí, Heidi. señor. Muy bien, Heidi. Imagínate, ¿tú alguna vez has comido pescado y has cogido el esqueleto del pescado y rompes en la médula y sale un cordón negro? Sí, sí, señor. ¿Y si te has dado cuenta que dentro de las vértebras hay como un espacio que tiene un líquido? Sí, también. ¿Sí me entiendes? Como, O sea, sí, cuando sí. partes el esqueleto se ven como unos circulitos y brillante. Eso es literalmente el disco vertebral en el pez. Entonces, lo que sucede es que este disco se malforma o se deteriora, ¿sí ves? Cambia su forma. Al cambiar su forma se llama una discopatía. Cambió su forma, el disco cambió su forma. Al cambiar su forma, ¿qué cambia? La función y esa está relacionada con una hernia discal. ¿Listo? Listo, profe, muchas Muy bien, gracias. pero mira esto tan interesante. Bueno, me voy a salir de ahí porque tengo, bueno, ahorita te muestro una espondiolistesis, pero me acuerdas ahorita, termino este concepto y después te muestro qué es una discopatía y cómo se ve la inclinación de las vértebras. Pero, ¿te acuerdas y me recuerdas en unos 10 minutos? Pero además de esto, tengo que borrar esto, está protegida por unas meninges. O sea, todo el sistema nervioso central está protegido por tres meninges, tres grandes meninges. Por favor, van a abrir sus libros en la lámina 5.7. Yo la tengo en mi libro 5.7. Listo. Entonces, por favor, la van a tener ahí y ya ahorita se las explico. Entonces, ustedes por favor van a ubicar, ahí habla sobre la protección de las meninges. Entonces, ¿las meninges qué son? Son unas capas protectoras, o sea, como si fuera un pañal, literalmente. Viene una capa, luego viene otra capa, ¿sí me entienden? O sea, son unas capas. Esas capas protegen el sistema para evitar que se mueva. Literalmente evita que la médula, miren, la médula es como el esfero, pero aquí está la vértebra, bueno, el espacio intervertebral, ¿sí ven? ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Y entonces queda un espacio, digamos que la recubren unas meninges para que miren lo que hacen el esfero.
mis manos son las meninges. ¿Qué hacen? Que la médula quede fija. ¿Comprenden eso, muchachos? La médula queda fija y no se mueve para ninguna parte. Queda fija dentro del hueso. Las meninges son 3 grandes meninges. Ubiquen la primera, dura madre. Dura madre. ¿Sí la vieron? Ahí dice dura madre. Dura, ¿por qué es dura madre? Bueno, madre porque es una célula como si fuera maternal, o sea, la protege. Entonces, dura madre. Es una membrana súper rígida. Ahorita se la va a mostrar, como si fuera cartón. Cuando abrimos el encéfalo y abrimos la médula, uno ve como un papel pergamino. Se ve muy hermosa, o sea, la glía, perdón, las meninges, la dura madre es un papel pergamino. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí conocen el papel pergamino? Que es muy grueso, pero el de más grueso de todos los papeles pergamino. Entonces es muy grueso, es como una hoja seca. ¿Sí han visto que la hoja seca es dura? Y es muy fuerte, por eso se llama dura madre. Luego viene dura, bueno, solo voy a escribir dura madre, dura nomás. Luego viene aracnoides, aracnoides. ¿Sí la ven ahí en sus libros? Aracnoides, listo. Viene del término arácnido, que significa araña. No es porque tenga patas. ¿Ustedes sabían que la araña no es un insecto? Es un arácnido. ¿Sí sabían eso? La araña no es un insecto. Los insectos tienen 6 patas y la araña tiene 8 patas. Por eso no es un insecto. Perdón, profesor, ¿qué? Es un arácnido. Por eso el hombre araña. Viene en honor al hombre araña. Porque viene de las arañas. Bueno, bueno, ahora se me va a poner serio. Viene arácnido porque viene de las arañas, pero no por el número de patas, sino por las telarañas. Literalmente vamos a notar que la aracnoides es una telaraña vascular. Telaraña vascular. Por eso se le llamó aracnoidea, porque es una telaraña. ¿Entienden eso, muchachos? Es una telaraña. Una telaraña. Y es la parte vascular. Uy, es muy importante. Esta es la mejor capa de todas porque es vascular. Dime, Adriana. Profe, ¿las meninges son esas mismas que recubren la parte encefálica? Sí, por eso te digo, mira que están recubriendo el sistema nervioso central. Entonces van de arriba hacia abajo. ¿Sí ves? Mira tu texto, tu pantalla. ¿Sí ves que yo dije, vamos a ver la protección del sistema nervioso central? El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, Adriana, ¿sí me estás mirando la pantalla? Y la médula. Y lo dije textualmente. Los huesos del cráneo, y lo dije textualmente, los huesos del cráneo son 8. Si estuviera hablando de encéfalo, que son 2 parietales, 2 temporales, 1 occipital, un frontal, un etmoide y un esfenoides. Como estoy ahorita hablando del término medular, entonces solo voy a hablar de las vértebras. Pero si me entiendes, el discurso empezó diciendo que el sistema nervioso central tiene una protección de huesos, de meninges y de un líquido. Ahora sí me estás entendiendo, o sea, así fue que yo empecé la conferencia, bueno, la charla de hoy, y es, el sistema nervioso central tiene 3 protectores, los huesos, las meninges y el líquido. Ya vi los huesos, ahora estoy viendo las meninges, pero esta meninge también está aquí en el cerebro. Inclusive ahorita te la voy a mostrar. ¿Se me Y por comprende? ejemplo, cuando hay meningitis, también Entonces, ¿qué se alcanza a afectar. inflama? Itis es inflamación de una meninge. Por lo general es la aracnoide, es la más afectada. Pero si se afecta aracnoides, imagínate que afecta la parte vascular del cerebro. Es gravísimo, porque es quien lleva los nutrientes al cerebro. Por eso un niño con meningitis bacterial o viral puede quedar con déficit intelectual de moderado a profundo. ¿Comprendes? O sea, las lesiones son muy graves, muy graves. Pero todavía no hemos llegado hasta allá. Pero, listo, dime, eh, Nixon. Nilsson, profe. Ah, Nixon. Es que no Profe, te... Dime.
Profe, rayo completamente en la ignorancia. Son como dos preguntas. La primera, ¿la médula se puede donar? Y en caso de poderse donar, No, ¿no? no, para ahí, listo. Esta es la médula espinal. Pero ahora, con el patrocinio de Nilsson, entonces, con el patrocinio de Nilsson, te voy a mostrar, te voy a enseñar algo. Aquí tengo un hueso, literalmente no tan bonito, pero ese es un hueso. El hueso está conformado por dos partes. Esta se llama epífisis, eso lo debieron haber visto en morfología. Epífisis y esta parte se llama diáfisis. La diáfisis es la parte dura del hueso, es la parte totalmente dura del hueso. Pero la función de la diáfisis no es ser dura porque sí. Dentro de los huesos largos hay una estructura de orden esponjoso, que muchos lo llaman el tuétano del hueso. No sé si han escuchado esa expresión, el tuétano, el tuétano. Nilsson, ¿has comido tuétanos? Uno rompe No, el sí, me lo han hueso. mencionado que sabe como a hígado. Bueno, es una grasa. Entonces, no sé, bueno, cuando uno va a la plaza del 12 de octubre y entra al restaurante de Doña Segunda, que venden buena fritanga, entonces uno pide huesos de marrano. Los huesos de marrano se los dan partidos, o sea, los parten. Y uno coge el cuchillo y lo mete entre el hueso, entre el cuchillo, Saca el caldito. y saca. Uy, eso es más rico. Exacto, eso se llama el tuétano. El tuétano. Y Eso es lo más entonces, rico el hueso, profe. Uy, sí, exacto. profe. Como es lo más rico del hueso, se llama médula ósea y es la que produce células hematológicas. Entonces, la médula que se dona es la médula del hueso, que se llama médula ósea. Ah, ok, entonces Mientras que la médula espinal. médula espinal ni se puede tocar. Ah, ok, o sea, no, no tiene nada que ver la una con la otra. No, pero qué bueno que me preguntaras porque mucha gente me dice, ah, pero yo he escuchado que la médula se dona, pero la que se dona es la médula ósea que viene en el Y- hueso, el tuétano del hueso. Ahora, de pronto Nilsson va a decir, ay, entonces voy a ir a la plaza a comer huesos de marrano para entender lo que Orlando dijo. Pues me puedes hacer una invitación, no sé. Puedes decirme, ay, camina, profe, comemos huesos de marrano. Obvio, obvio. Listo, Listo. gracias, profe, ya quedó claro. Muy bien. Entonces, volvamos a nuestra aracnoides. Entonces, la aracnoides es la capa más Se fueron, importante. Liro. Vamos a estar los dos. Estos muchachos. Entonces, la aracnoides se llama telaraña, la telaraña porque forma como una red y se llama red vascular. Miren tan fácil que es, se llama red vascular. Y es una capa súper importante, la red vascular. Y por último, pía madre, ubíquenla ustedes en su libro, pía madre, pía pegada, pegada, o sea, se pega al tejido, entonces está pegada al tejido, entonces protege el tejido neurológico, todas las tres lo protegen. Muy bien. Ahora voy a borrar la meninge, la palabra meninges, para que me quede un espacio para hacer algo. Imagínense, muchachos, que aquí, ay, ¿ahora qué pasa? Aquí, ay, no quiere cambiar de ahí. Aquí tengo el hueso. Listo, tengo el hueso. Entonces, ubiquen su hueso. Bueno, el hueso, es la lámina, es la lámina. Ubiquen el hueso en la lámina. ¿Sí ven? Está la vértebra. Ubicaron la meninge dura madre. Entonces, entre el hueso, ojo con esto que voy a explicar, por favor. Entre el hueso y la dura madre, este espacio se llama epidural. Epidural. Ay, voy a hacerlo más rápido acá que me queda. Epidural. Epidural. ¿Sí me entienden? O sea, por eso cuando yo digo, ah, es un tumor epidural, estaría por encima de la dura madre. Entonces yo entro al hueso y está ahí encimita. ¿Sí? Es como si yo tuviera algo así y lo quitara. Eso es epidural, por encima de la dura madre. El espacio entre la dura madre y la aracnoides se llama subdural. Subdural. Entonces, un tumor subdural ya es más complicadito de manejar.
porque debo entrar, romper la dura madre y entrar al espacio subdural. Y el espacio entre la aracnoides y la pia madre se llama subaracnoideo. Subaracnoideo. Por favor, ubiquen esos espacios en su libro. ¿Sí ven? Ahí dice espacio subaracnoideo, espacio epidural, espacio subdural. ¿Sí lo vieron, muchachos? Sí, profe, ahí están. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes se dan cuenta que en el espacio subaracnoideo están las trabéculas. Si ven que hay unas trabéculas, algo que fija, y es un espacio muy grande. Si se dan cuenta, es un espacio sumamente importante. Ya te doy la palabra, Caro. Dame 2 segunditos. Es tan importante que por ahí van las arterias, arteriolas, trabéculas, elementos de fijación y además el líquido cefalorraquídeo. O sea, es la parte vascular y por ahí va el líquido cefalorraquídeo. ¿Entienden eso, muchachos? O sea, si yo les digo, ¿qué hay en el espacio subaracnoideo? Ustedes dicen, ah, pues todas las trabéculas, los vasos, algunos capilares están, y además está el líquido cefalorraquídeo. Ahora sí, Caro, dime. Es más una duda, profe. Cuando a uno le ponen esa inyección epidural, creo que se llama, Sí, muy bien, wow, muy bien. eso. Significaría por encima de la dura madre. Se coloca en L3. Vas a ir a la lámina. Mira, capítulo 5, lámina 5, 510. Mírala. Sí. Entonces, esta es la famosa raquia epidural, que está por encima de la dura madre. ¿Comprendes? Mira, aquí está entrando la Ujú. aguja en L3 y ahí se coloca la epidural. Entonces tú dices, uy, ya, cuando hablan de epidural, tú dices, ah, es por encima de la dura madre. No Ujú. penetraron a nada, ¿sí me entienden? No perforaron nada, solo la dejaron en la superficie. Cuando la Y, dejan en la superficie, ella inhibe la acción sensitiva de todos los nervios que están relacionados. Por eso eso iba a pierde preguntar. sensibilidad de cadera y de, porque mira en dónde está, en L3. Entonces pierdes cadera, glúteos. Mucha gente, por ejemplo, se orina, discúlpeme, no, o sea, hay enuresis y encopresis porque altera los esfínteres y paraliza las piernas. Esa es la famosa epidural L3. L3. Gracias. Profe, una pregunta, ¿y dónde esa la apliquen mal? Es decir, Pues literalmente, si se equivocan en la posición, dañan la médula y el paciente puede quedar fácilmente parapléjico. Pero mira cómo hacen para evitar eso, Daisy. Se toca uno acá. Ustedes, no sé si ayer les dije, si ustedes doblan el cuello, se sienten una apófisis gigantesca ahí. ¿Sí ven? Esa es T1, T1, T1. Y ellos empiezan a marcar T1, la que sigue es T2, la que sigue T3. Por eso la posición es en feto y entonces uno en feto ve la columna y la marca. ¿Sí me entienden? O sea, coloca números con exactitud. ¿Para qué? Para que yo al colocar el número no me equivoque en la vértebra 3, L3. ¿Comprendes, Daisy? Y ahí, si yo entro en L2 o en L1, queda el paciente parapléjico. Eso solo lo hace el neurocirujano. Y un neurocirujano tiene entrenamiento de 7 años en cirugía neurológica. 7 años. O sea, eso no lo hace ni una enfermera. Eso es el neurocirujano. ¿Sí me entienden? Dime. Profe, una pregunta, ahí, bueno, puede que sea un mito urbano, pero dicen que las mujeres que les ponen esa anestesia después quedan con problemas de espalda, de dolores en la columna. ¿Será que sí tiene que ver con No, eso o es no. nada que ver? Ah, ok. Literalmente, la epidural que se coloca en L3 es para los elementos de cesárea o partos sin dolor, pero no está asociada con ninguna otra sintomatología. O sea, yo no coloco una raquia para bloquear un ganglio. ¿Sí me entiendes? No, porque está muy abajo. Bueno, ahorita te voy a hablar de las famosas infiltraciones. No sé si las has escuchado. Que dicen, ah, no Sí, a mi mamá le fenolicemos han el hecho que nervio. duele un montón. Exacto. Entonces uno tiene un dolor muy intenso y daña una vía nerviosa. Se llama fenolizar o infiltrar.
Infiltrar es que yo coloco, tengo el ganglio, todavía no hemos visto mucho eso, y yo lo inyecto con un analgésico para que este ganglio no mande la señal dolorosa. Pero esas son las famosas infiltraciones. Bueno, hay de articulación, hay de vía nerviosa, y hay otro procedimiento que se llama fenolizar. Fenolizar es quemar el nervio. El fenol es un alcohol terciario muy, digamos, altamente tóxico. Y entonces uno ve el ganglio y ese ganglio genera, es como, no sé si yo les conté lo del herpes zóster, que es un dolor de 10 sobre 10. Entonces, Sí, si yo profe, el tengo un dolor de la aquí, axila. dime. El de la axila. El de la axila y de la El- región de los sí. senos en las mujeres. Hola, ma. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien acá en clase, ¿qué hace? Pues que esté en clase y que cuelgue. Ah, bueno, mamita. Claro, mi mami. ¿Y mi mami a qué hora se va? Cristian. Cristian. Dile, Cristian, a tu mami que le mando saludos. Ni se dio por enterado. Profe, Qué pena, profe. Sí. digamos, Dime. pues mi cuñada tuvo la bebé así por cesárea, entonces decía que eso le produjo una cefalea. Uy, que es una cefalea tensional muy fuerte. Ya te Exacto, lo y él quedó explico, con... sí, con un dolor de cabeza intenso. Por una razón, Exacto. tu cuñada es muy terca y se movió. Al moverse, entonces produce ese dolor tan intenso. Digamos que es de mucho cuidado la raquia epidural porque si el paciente empieza a moverse y empieza a pararse, duele y realmente se genera una parestesia muy fuerte y es un problema. O sea, muchas mujeres se les aplica y se ponen a molestar y a pararse, gravísimo, porque eso genera y complica la analgesia epidural. Entonces, muy serio. Profe, y eso, Dime. digamos, ella ya tiene, la niña ya tiene 10 años, ya está grandecita, 11 años tiene hecho, y sigue ella con No, cana. tiene otra cosa. Sí, Le pasa ya es otra otra cosa. cosa, ¿cierto? Sí, tiene una migraña, tiene un cuadro migrañoso diferente. Posiblemente si tu cuñada es gordita, puede ser una lesión endocrina. Y eso es lo que genera la cefalea tensional con cuadro migrañoso, que es muy Ok. incapacitante. Por eso genera fotofobia, estados alterados de conciencia, mal genio, etcétera, etcétera. Y entonces Que eso ella es... le echa la culpa a él. No, mujercita. Digamos que el efecto más prolongado pueden ser hasta 3 días, de resto nada. Sí, No, eso está puede bien. puede estar pasando otra cosa muy seria, pero no hay que culpar a la epidural porque la epidural realmente mira en dónde se aplica en L3 y mira el dolor de cabeza es central. Y a veces se cuadra. Yo les dejé a ustedes el libro de Simon Braskino, de Neurología Clínica de Simon. Si ustedes ven los cuadros migrañosos, son tipo parche, y entonces ese dolor es muy característico vascular. Por eso pensaría que tu cuñada tiene un problema endocrino vascular. Entonces hay que revisar esa partecita. Vale, ¿me puedes repetir el nombre, por favor? ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? El de la migraña. Sí. Que es tipo parche, o sea, es aquí en la órbita ocular y se llama trastorno metabólico vascular. Metabólico porque a veces se da por trastornos metabólicos o por cuadros vasculares. Entonces, es de origen metabólico o vascular. ¿Eso era, Tatiana? Sí, profe, gracias. Era el nombrecito. Gracias. Muy bien, listo. Para finalizar los elementos de protección, entonces vamos a nuestro... Ay, ahora volvió a bloqueárseme esto. Vamos acá al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, entonces se llama agua de roca. Agua de roca. Es literalmente incoloro, insaboro, no presenta alteraciones de densidad. Es como agua de roca. Entonces por eso se llama agua de roca, porque es agua de peña o agua pura. Recorre todo el sistema. Para saberlo, vamos a ver nuestro capítulo 29. Capítulo 29, lámina 29.1. Y aquí tengo el líquido cefalorraquídeo, perdón. El líquido cefalorraquídeo
está en los ventrículos, pasa al tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y si ven que va por todo el encéfalo y por toda la raquiomédula. ¿Sí lo ven, muchachos? Lo forman las células ependimarias del pleso coronal, de los vasos sanguíneos. Y literalmente él va circulando, va circulando. Sí, estos ventrículos que se llaman cisternas, si los ventrículos se taponan, forman una enfermedad famosísima, que creo que ya se las había explicado, no estoy seguro, llamada hidrocefalia. Ya se las voy a mostrar en su capítulo 1. En el capítulo 1, si observan que los ventrículos están totalmente aumentados, esta es la famosa hidrocefalia. Este pedazo, hidrocefalia. ¿Listo? Entonces, el líquido se renueva constantemente, pero si hay una infección acá en el cerebro o acá en la médula, el líquido es capaz de manifestarla. ¿Comprenden? Por eso cuando se hace punción lumbar, en L3 yo puedo tomar exámenes del líquido y determinar si hay enfermedad o no. Es una forma de diagnóstico. Entonces, cuando yo sospecho de una meningitis, de un tumor, de un cuadro vascular, pues hago toma de punción lumbar para saber si algo está pasando, tanto en la médula como en el cráneo. ¿Listo? ¿Puedo borrar, muchachos? Me voy a ir de ahí, la verdad. Si quieren, espero un momentico si tienen alguna pregunta, porque voy a pasar a mostrarles esto en imágenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. Sí, profe, una pregunta, qué pena. Bueno, dime. Entonces, es que, profe, usted nos dice que el líquido es transparente y claro. O sea que en caso de que hubiera una infección... Listo, pues, ya te lo iba a mostrar. Ya te lo iba a mostrar. ¿Sí? Entonces ya te voy a mostrar eso que estoy hablando para que tú me entiendas. ¿Listo? Entonces voy a pasar a un... Acá y listo. Entonces empecemos con... Ya vimos ayer la columna, pero solo la voy a repasar. Entonces la columna, pues obviamente se acuerdan que tienen etapa, y ayer vimos la cifosis, la escoliosis, etcétera, etcétera. Entonces literalmente están alineadas. Esto se llama el neuroeje, ¿sí ven? Entonces tiene 4 curvaturas, 2 internas, 2 externas. Las más gruesas son las torácicas, las más delgadas son las vértebras cervicales, luego siguen las vértebras lumbares y las unificadas o solidificadas son el coxis, que aquí lo vemos más claramente en azul, es un hueso fusionado que estabiliza la columna. Luego vimos que la columna es un espacio, discúlpeme, no es un espacio, es un cordón que se forma, es que estoy buscando un color, que se conecta el cerebro con la L3, con el resto del cuerpo, o el cuerpo con el encéfalo, llega hasta L2. Aquí forma aquí un cono medular que ya se los voy a mostrar, cono medular, y aquí un hilito que se llama filum terminal que va a conectarse con el coxis. Ese filum terminal tiene apenas 1 milímetro de espesor, ¿sí? Pero tiene un serio problema. Como está anclado al coxis, ¿sí vieron el coxis? Voy a borrarlo para que lo vean. Miren el coxis acá. ¿Sí lo ven? Si yo anclo ahí un filum, qué cosa tan fea. Si yo anclo ahí un hilo, ese hilo se vuelve terriblemente sensible. Por eso este es llamado el huesito de la risa. Porque cuando uno cae de cola, ese huesito manda una señal eléctrica por toda la columna. Y entonces se llama el huesito de la risa porque hay un fenómeno muy particular, y es que cuando nos duele algo mucho, por ejemplo, nos machucamos y primero que nos da risa, ¿sí? Y después ya nos queremos morder la lengua de la risa que nos dio tan tonta. Cuando uno se pega en el codo. O cuando uno se pega en el codo, muy bien. Esos son elementos de fibras nerviosas. Entonces, ese coxis, pues obviamente ancla la médula y es muy doloroso. Si una persona cae sentada y se daña el coxis no se puede reparar, no se puede colocar
un yeso, ni colocarle ningún aditamento, nada. Entonces, por eso muchas personas sufren porque se cayeron sentadas y eso hace, por ejemplo, mucha patinadora, se daña el coxis porque como cae sentada, entonces eso altera mucho el proceso. Muy bien. Profe, una pregunta, Dime. qué pena. Una lesión en ese, o sea, como en el coxis puede dejar a una persona parapléjica, ¿cierto? No tanto, no porque el coxis solo maneja el filum terminal. Posiblemente hizo tracción. Listo, te las voy a mostrar. Voy a mostrarles una espondiolistesis. Listo. Listo, aquí la vemos claramente. Entonces, de pronto, mira lo que pasó. No vi la niña que me preguntó. Yo, profe Tatiana. Listo, Tatiana. Imagínate que cayó sentada y pudo haber desplazado una L3 o una L2 o una L1. Si ves el desplazamiento, míralo. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, ¿Sí ves señor. que está corrida? Sí, ¿Se se ve, corrió? sí. Se corrió todo ese segmento. Posiblemente ese segmento al correrse sí pudo haber dañado algún segmento medular. ¿Comprendes? O sea, ahí sí posiblemente, pero es un azar. No te puedo decir. Lo que sí quiero mostrarles, mira, aquí tengo una espondiolistesis muy fuerte. ¿Sí la ven? Miren el desplazamiento. ¿Sí lo están observando, muchachos? Mira, aquí tengo un súper desplazamiento. Esto es súper complicado de manejar. Primero que todo es terriblemente doloroso porque literalmente los huesos chocan. ¿Sí se dieron cuenta? Miren el espacio intervertebral. ¿Sí los ven? ¿Sí ven la luz del espacio? Es muy pobre. O sea, y está corrida. ¿Sí ven el eje? Y está totalmente corrida. Entonces, cuando tú caíste, posiblemente hiciste una espondiolistesis, que es un desplazamiento de la vértebra. Y eso pudo haber desviado un segmento lumbar. Y ahí sí quedas parapléjico, perdón. ¿Sí me comprendes? Si hubiera hecho esa tracción en C1, C2, ¿qué hubiera pasado con el paciente? ¿Muerte cerebral, creo? Muerte Sí, cerebral. muerte Muy bien. cerebral. Porque recuerda que C1, C2 al desplazarse dañan la conexión de toda la vía. Entonces, muy serio. Bueno, hasta ahí vamos a ver otro fenómeno. Me voy a devolver un poquito aquí en la médula. Uy, aquí tenemos varias espondiolistesis, míralas. ¿Sí ven? Esto es la espondiolistesis simple. Bueno, no tan simple. Si ven cómo se desplazó todo el segmento, mira. Ustedes dicen, pero ¿qué es esto? Nada. No, es gravísimo. Mira la curvatura normal y mira el desplazamiento. ¿Comprenden eso, muchachos? O sea, es muy serio este desplazamiento de la vértebra. Y digamos, para arreglarla, digamos, volverla a su sitio, ya no se puede. Tendríamos que colocar tracción. ¿Te acuerdas que ayer les mostré las varillas de la escoliosis? Tocaría anclarla, o sea, colocar circlaje. Es muy complicado, muy complicado. Por eso la gente dice, ay, no, pues ¿qué importa caerse? No, a veces sí importa caerse mucho. Miren cómo el sistema nervioso, aunque esté protegido, pues es muy delicado, por eso tiene tanta protección. Pero quiero que veamos en la columna vertebral un fenómeno que pasa muy frecuentemente. Imagínense, muchachos, que voy a explicarle algo que se llama síndrome de latigazo. Síndrome de latigazo. Imaginémonos que la persona cayó sentada y literalmente la médula hace esto. ¿Comprenden? Hace una ondulación. Ese se llama síndrome de latigazo. ¿Ustedes se acuerdan que antes los asientos de los carros no tenían apoyacuellos o apoyacabezas? Y entonces la gente decía, no, es que le dio un latigazo y se murió. Entonces uno dice, ¿cómo así que se dio un latigazo? Entonces, miren mi mano, por favor. Imaginémonos que mi mano es la médula. Y entonces iba a toda velocidad el carro y frenó. ¿Entendió? ¿Entendieron? Perdón, es que estaba mirando a una persona, qué pena. ¿Entendieron todos? Mire, está así, aceleró, va toda, frenó, la médula viene hacia adelante, sobre todo la región cervical, y luego hace desplazamiento hacia el lado opuesto. ¿Y aquí qué hizo? Cuña. ¿Qué les he enseñado?
que esa cuña hará fractura sobre la vértebra. ¿Sí me entienden? Entonces, literalmente ahí se desnucó el paciente. ¿Comprenden lo que? ¿Sí entendieron el latigazo? Hizo esto. La médula en muy pocos segundos se fue con una aceleración positiva y luego se desaceleró. Eso es lo que pasa en las estrelladas. Por eso uno en la estrellada hace esto. Viene con una aceleración. Eso es directamente proporcional a la velocidad que trae el automóvil. Yo me sigo desplazando con el carro, aunque tenga el freno. Entonces, el primer elemento es trauma contra el panorámico. Y el segundo latigazo es trauma cervical. ¿Entendieron eso, muchachos? Entonces, esos síndromes de latigazo son muy graves. Pero juguemos a que la persona cayó sentada, mi brazo tan golpeó y la médula hizo esto. ¿Entendieron eso? O sea, mi brazo es la médula y cayó, pero mi mano representa el movimiento ondulatorio y eso se llama síndrome de latigazo. Muy grave los síndromes de latigazo porque no sé, bueno, si yo hago esto, un segundito. Sí notaron que a medida que yo muevo los audífonos, la onda se desplaza hacia arriba. Ese es el síndrome de latigazo. Entonces, ese síndrome de latigazo va a generar traumas en diferentes puntos de la médula. Entonces, por eso se llaman politraumatismos por síndrome de latigazo. O sea, se generaron diferentes patologías en un momentito. Listo. Muy bien. Ahora, ¿preguntas hasta ahí o puedo seguir? ¿Puedo seguir, muchachos? Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver las... Profe, pero yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Digamos, en este síndrome del latigazo no necesariamente hay muertes, solamente que se generan pues Sí, muchísimos toques. traumatismos. No, pero y puede ser que seguramente... mira lo que haga. La ondulación llegó hasta arriba y arriba golpeó contra el hueso cervical y ahí quedaste cuadripléjico. Es muy delicado, o sea, por eso los cinturones de seguridad no es que usted se vaya a salir y matarse, no. Es para mantener la aceleración y que no haya trauma frontal, trauma cervical. ¿Se me entienden? Y por eso ahora los asientos no queda uno así, sino como recostado. ¿Para qué? Para que el cinturón haga tracción y evite que el cerebro golpee adelante y luego golpee atrás, como síndrome de latigazo. ¿Se acuerdan que ayer yo les mostré el apoyo cervical de la Fórmula 1? Eso es lo que pasaría, sino que ayer no lo pude explicar así porque todavía no habíamos visto cosas. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, si yo hago esto, mi médula gira y literalmente choca. Por eso se llama síndrome de latigazo. Cristian ayer nos comentaba que él practica triciclomontañismo. Motociclismo. Ah, yo pensé Porro. que con triciclo. Triciclomontañismo. Entonces, como él practica ¿cómo es que es? Motocross. Es como motocross, pero es en pista. Ah, bueno, entonces... Motociclismo. Es carreras en moto. Listo, perfecto. Pero entonces sí ya entiendes por qué ayer te explicaba de la protección cervical. Porque el síndrome del latigazo podría generarte un dolor agudo en la base del cráneo y podrías perder movimientos en algún momento si el trauma es muy fuerte. A eso era lo que me refería. ¿Listo? ¿Entendieron eso, muchachos? Listo. Entonces ahora pasemos a las meninges. ¿Listo? Mírenlas acá. Pues para que las entiendan, las tienen también en su libro. Aquí tengo la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Facilísimo. Aquí las tengo en el cráneo. ¿Sí ven? Aquí las tengo más en el cráneo. Entonces son las mismas. Daisy fue la que me preguntó, creo. Son las mismas del cráneo, son las mismas medulares. Y aquí están los espacios. Está la piel, el cuero cabelludo, la piel, y luego viene el hueso, luego dura madre, luego aracnoides y luego pia madre. Voy a buscarlas más, mira, aquí las vemos con más claridad. ¿Sí ven? Mira todo lo que protege el cráneo. ¿Sí? Muchos dirán, ah, pero la piel no protege. Sí, claro, la piel la protege. Hay una aponeurosis, que es una placa. Luego viene
el hueso, luego viene la dura madre, luego la pia madre, la aracnoides y por último la pia madre. Y miren el espacio suraracnoideo. ¿Sí entendieron, muchachos? Mira, aquí lo tengo ya en la médula, mira. Aquí tengo las trabéculas. Es lo mismo que está en el libro, sino que se los quería mostrar. Mira, aquí, bueno, aquí veríamos, esto es lo que vamos más adelante a estudiar, pero aquí alrededor de todo esto están las meninges. Esta es la médula vista en un corte, pero todavía no lo voy a explicar. Y si ven, aquí hay muchas meninges. Y todo este espacio azulito bonito es la aracnoides, el espacio subaracnoideo. Muy bien, ¿entendieron eso? Luego vimos el líquido cefalorraquídeo. Y la pregunta que hizo Alexander es esta. Sí, Alexander, ¿te acuerdas que tú me preguntaste que entonces nosotros podríamos determinar si el cambio de líquido cefalorraquídeo muestra alguna patología? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una hemorragia, si ves que tiñe rojo, ese es el líquido puro y aquí tengo una meningitis, que es tipo amarillo. Y aquí tengo un montón de colores de líquido. ¿Sí ven? Cada uno representa una patología. ¿Entiendes eso? Entonces, como el líquido cefalorraquídeo es blanco, míralo, como agua, cualquier aspecto diferente, mira esta patología. Aquí todas son turbias. Pueden tener meningitis, una hepatitis, cuadros vasculares. Eso lo dice el patólogo. O sea, nosotros el patólogo nos dice que tiene el líquido. Y de acuerdo a lo que encuentra en el líquido, pues sabemos la enfermedad. Si encontró virus, si encontró bacterias, si encontró células parenquimatosas, es un tumor, si encontró oligodendroglías o si encontró astroglías, ¿sí me entiende? Eso me determina la enfermedad que está sufriendo el paciente, solo con el examen del líquido. Muy bien. ¿Qué más les muestro de lo que acabo de explicar hace un ratico? Bueno, ya vimos las vértebras, las meninges y el líquido. Las partes del hueso, profe. Ah, listo. Bueno, para que digan, ahí sí sabe, mira, tal y como lo expliqué. Entonces aquí tengo la epífisis y aquí tengo la diáfisis. Y si ven la médula ósea, si la ven acá en amarillo, es la que va a producir células hematológicas. Entonces esas células hematológicas son las eritrocitos, leucocitos, linfocitos, es el sistema inmune también, el sistema plaquetario. Y entonces se produce en los huesos largos. Ojo, la médula ósea solo se produce, bueno, sí se encuentran en huesos planos y cortos, pero realmente los huesos que tienen más médula ósea son cúbito, radio, húmero, fémur y tibia. Esos son los huesos que más tienen médula ósea. Pero uno saca, por lo general, del cúbito y del radio, saca del brazo la médula ósea. Por un dato interesante, un paciente con leucemia, obviamente su médula ósea no produce sistemas de defensa. ¿Comprenden? Sí puede producir eritrocitos, pero no sistemas de defensa. Entonces se llama inmunosuprimido, o sea que no tiene defensas, inmunosuprimido. ¿Entienden eso? O sea, que tiene una supresión de su sistema inmunológico. Entonces se busca un donante medular de la médula ósea para que el niño empiece a mejorar el sistema de defensa. Un dato importante es que a mí me quitan mi médula ósea en 1,5 semanas ya la he recuperado. Entonces, un donante a la 1,5 semanas, por más tardar 2 semanas, ya está normal. Ya. Lo único que le quedaron fue los huequitos donde yo saqué la médula ósea, no más. ¿Entendieron eso? ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ahora, entonces vamos a pasar a la médula espinal como tal. Profe, ¿en los Dime. huesos se pueden generar hematomas? No, hema es sangre, hematoma. No, O bueno, lo que bolitas, bueno, es que no sé cómo de se llaman. calcio, sí. Como si fuera una osteomalacia, sí. O sea, son protuberancias de calcio.
de Pero por oxalato de golpes. calcio. Por un golpe se llaman callosidades. Ya te muestro una callosidad. Entonces, Es que espérate que... conocí a un muchacho que él recibió un golpe en la rodilla y le salió una Sí, bolita. Y sí. esa bola se volvió cancerígena y empezó a esparcírsele por todos los Se huesos. llama Súper fuerte. osteomalacia, pero estoy tratando de buscarte. Es que, bueno, voy a buscar el término a ver si puedo mostrarte algo. La osteomalacia es el famoso cáncer de los huesos. Pero es que aquí no me lo... Bueno, sí, sí me los... Imagínate que aquí está normal el hueso. Y si ves esta parte roja, literalmente es una acumulación. Mira, si ves, se formó como una mala dilatación del hueso porque se está formando una callosidad. ¿Comprenden eso? Entonces, literalmente, bueno, no sé, fue con los del día. Si lo dije acá, me disculpan. Imagínense, muchachos, que yo voy a instalar mampostería baldosines y los baldosines tienen un pequeño espacio entre los baldosines que se llama dilatación. Literalmente, en la osteomalacia no hay dilatación. Entonces, literalmente, aunque no es así, pero voy a jugar, literalmente las placas del hueso se unen y se salen, se dilatan y mira cómo forman una callosidad. Esa callosidad es lo que muestra la osteomalacia. El hueso se deforma, formando una callosidad. ¿Sí ven? Mira la callosidad acá. ¿Sí la viste? Entonces, esos elementos de callosidad son los que determinan que se produzca unas células cancerígenas y se transmiten al sistema. Esta osteomalacia es una de las más dolorosas de los cánceres. O sea, un paciente con osteomalacia literalmente es muy, muy doloroso. Me disculpan un segundito que es que me están llamando del trabajo. Va a apagar, listo. Entonces, ¿entendieron eso? Esa es la osteomalacia. Y esas son las, digamos, malformaciones osteomusculares que se dan por golpes o traumas. Es muy frecuente. Listo, muy bien. Ahora sí pasemos a la médula espinal. Me disculpan un segundito que me están llamando un compañero. Ya, dame 2 segunditos, muchachos. Gracias. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar directamente a la médula espinal y vamos a ver la lámina 5.3. Bueno, la lámina 5.3 pues una muy similar a esta. Por favor, ubiquen sus libros en la lámina 5.3 y van a encontrar algunas características de la lámina. Bueno, voy a empezar por, observan ustedes que este nervio se llama nervio espinal, ¿sí lo observan? En la lámina, nervio espinal. ¿Sí lo están observando, muchachos? Nervio espinal. Sí, profe. Listo. El nervio espinal tiene una línea por la mitad, de arriba hacia abajo. ¿Sí ven? Se divide de arriba hacia abajo. Entonces, una parte se llama posterior y la otra se llama anterior. O sea, una es sensitiva y la otra es motora. Pero vamos a seguir la línea posterior. O sea, viene el nervio, llega a un ganglio. ¿Sí lo ven? Llega a un ganglio. Ese ganglio, pues es un ganglio sensitivo. Todos los ganglios son sensitivos. Luego salen unas raíces que se llaman raíces posteriores. ¿Sí lo ven en sus libros? Raíces posteriores. Luego llega a un lugar que se llama fascículo dorsolateral. ¿Sí lo ven? Dorsolateral. Dorsolateral. Y luego pasa a un procedimiento que ya les voy a explicar. Hasta ahí vieron el fascículo dorsolateral. Luego hay 2 nombres que son gracilis y cuneatos. ¿Sí los alcanzan a ver? Gracilis y cuneatos. Entonces, miren, lo voy a explicar. Entonces, voy a empezar con la parte
Aquí tengo la médula. Está dividida en la parte anterior y la parte posterior, anterior y posterior. Y acá tiene algo como en gris que se llaman astas. Ubíquenlas en su lámina, son las astas anteriores y las astas posteriores. ¿Sí ven? Ahí dice asta anterior, asta posterior. Estas son la asta anterior y esta delgadita es el asta posterior. ¿Listo? ¿Qué hace el asta posterior? Pues obviamente maneja toda la parte sensitiva y el asta anterior toda la parte motora. Hasta ahí eso no hemos dicho nada raro. Entonces viene el nervio, forma un ganglio y luego una raíz que se proyecta hacia la médula. Entonces literalmente es esto. Listo. Cuando llega a la médula, aquí hay un fascículo dorsolateral, ¿sí lo ven? Ahí dice dorsolateral. Y acá hay dos estructuras, una que se llama cuneatos y otra que se llama gracilis. Listo, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda qué es eso de gracilis y cuneatos. Entonces aquí tengo la médula como tal. Listo, muy bien. Voy a borrar esto y les voy a explicar. Entonces miren esto aquí. Voy a dibujar un cuerpo un poco feo, pues no tengo mucho tiempo para dibujarlo. Así todo de niño con retardo mental. No mentiras. Entonces, listo. Ponle cuidado al cuerpo. Yo trazo una línea en T8, más o menos, más o menos, más o menos. Entonces, el cuerpo, digamos, el cuerpo está dividido para la médula en dos grandes segmentos. El segmento superior y el segmento inferior. Pero entonces, miren muchachos lo que pasa. Si yo traigo, a ver si me entienden el juego. Aquí tengo la médula, voy a hacerla así. Entonces, digamos que yo tengo una vía, me duele el pie. Entonces él viene acá y literalmente no va a hacer esto y entrar por acá. ¿Comprenden lo que es? Sí, él viene por el pie, él tiene una línea de entrada y dice, el pie entra aquí. La rodilla entra aquí. El fémur entra acá. O sea, tiene una posición de entrada. ¿Sí me están entendiendo? O sea, los nervios entran en una posición. Para entenderlo, vamos de nuevo a revisar la lámina 10.1. Entonces, miren que en la lámina 10.1, ustedes observan que los nervios tienen un lugar de entrada, no dan vueltas, sino vienen y anclan a la médula. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? ¿Sí ven? Tienen unos puntos de entrada. Unos puntos de entrada. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces el nervio no se pone a dar vueltas. ¿Sí me entienden? No se pone a dar vueltas. A ver por dónde puedo colarme. No es como los estudiantes que se colan en el Transmilenio. Ay, a ver por dónde me meto. No. Él tiene una puerta de entrada y se acabó. Como tiene una puerta de entrada, entonces mira que voy a mirar lo siguiente. Estas puertas de entrada que voy a volver a dibujar para que la entendamos más clara. Esta puerta de entrada, digamos, del pie, de este punto del pie, entra por acá. Pero va a haber una vía o un grupo de neuronas que suban la información. Imaginémonos que tenemos solamente un transmilenio y tiene que recoger la información de todo el cuerpo. Entonces ese transmilenio se congestiona de tal forma que posiblemente la información sea totalmente errada. ¿Comprenden eso? Sea totalmente errada. Entonces, para el sistema hizo algo que fue como funcional. Ay, qué pena. El sistema hizo lo siguiente. Dijo, para el tercio inferior, o sea, para la parte inferior del cuerpo, voy a mandar un transmilenio de color rojo. Y para la parte superior habrá un transmilenio, acá, un transmilenio en otro carril, en el otro carril, no en el mismo carril, en el otro carril que lleve la información del tercio superior. ¿Vamos bien?
Entonces, este Transmilenio se llama Gracilis. Bueno, coloquémoslo en rojo. Gracilis. Y este Transmilenio verde se llama Cuneatos. Cuneatos. Entonces, Gracilis recoge la información de bajo del abdomen, cadera y miembros inferiores. O sea, él recibe la información del bajo abdomen, la región de caderas con la región inguinal y miembros inferiores. Cuando está lleno, ¡fum!, subió al cerebro. ¿Comprenden eso, muchachos? O sea, se llenó de información y subió al cerebro. O sea, me pinché el dedo del pie, escogió la ruta gracilis y llegó al cerebro. ¿Comprenden eso? No para en ninguna estación después de T8. No para, o sea, no recibe información de nadie. De nadie. Entonces, a medida que le llega información a gracilis, él va mandando la información al cerebro. Cuneatos, entonces va a recibir información del tórax, miembros superiores, cuello y cabeza. Y entonces subirá por cuneatos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, a ver si me entienden lo que voy a explicar ahorita. Una pregunta, profe. Mientras tanto, dime. Sí, pero en toda la médula está gracilis y cuneatos, o sea, en toda la médula. Ponle cuidado. Para eso Porque ahí, estoy claro, usted me dejó explicando ya eso. pensando. Ahí estoy explicando. En la parte de abajo, ¿quién estaría solamente? Mira, ¿quién estaría? Mira lo que hace. Gracilis, muy bien. Entonces, en la parte de abajo solo estaría gracilis. O sea, si yo hago un corte acá, saco como un disquito de acá, solo voy a encontrar a gracilis. Pero, si yo literalmente lo voy a hacer como si fuera fantasmagórico, no sé si me entiendas, Alex. Si me entiendes, está pasando, está pasando. No es que reciba información, sino que está pasando, va hacia allá. ¿Sí? Si hago un corte acá, ¿a quién vería? Bueno, o hagámoslo como sería. Voy a ver a gracilis y a cuneatos. ¿Comprendes? Porque hice un corte. Por eso en la región C1 estaría súper gracilis y cuneatos gigantesco, porque a medida que va subiendo, se va llenando de información. No sé si me entiendan. Va llegando más vías, más rutas, más gente. Entonces, en algún momento, bien abajo de la médula, gracilis es pequeñito, pero a medida que va subiendo, se va haciendo más grueso. ¿Comprendes? Porque va recibiendo más información. Para que entiendas eso, vamos a la lámina 7. Ya te digo el número. Profe, pero digamos, en este caso, cuneatos nunca estaría en las partes inferiores. Cuneatos nunca estaría en las partes inferiores. Muy bien. Mira esta lámina. Perdón, que es que se me cae el audífono. 7.2. 7.2. Observan, si ven, es que me da pena, no la puedo mostrar total, pero si la ven, o sea, literalmente abajo está gracilis y mira que van subiendo las fibras y luego aparece cuneatos y al final en C1, arriba en la parte superior aparecen gracilis y cuneatos muy grandes. ¿Por qué? Porque obviamente se van aglutinando más vías. ¿Sí entendieron la lámina, muchachos? 7.2. Sí, profe. Claro, entonces, ahí, entonces, al principio de la médula solo hay gracilis, si ves en la parte inferior, solo está gracilis, y a medida que vamos subiendo, va apareciendo cuneatos, hasta que termina cuneatos y gracilis muy grandes. ¿Se los busco otra forma de explicar? Profe, pero en este caso solamente gracilis y coneatos serían los que reciben esa información del sistema nervioso. No más. Entonces mira lo que hacemos. Mira, voy a poner una estación de paso. Pero, ¿cómo lo hago? Bueno. Bueno, espérate que tengo que pensar cómo les voy a explicar esto que voy a hacer. Digamos, ya sé qué voy a hacer.
No, Voy a ya, borrar. profe. Dime. Voy a borrar Ya. este pedazo. Listo. Ahí sería como cuando en el paradero está la ruta, pero el bus no para ahí. Entonces, ¿dónde va Exacto. a parar? Para más arriba. Más arriba, exacto. Entonces, Y si mira yo lo que... quiero subirme a ese bus, pues me toca es subirme más arriba. O sea que el impulso Exacto. nervioso está Si más tú arriba. quieres, mira, si tú estás en el pie, solo puedes subirte por Gracilis, de malas, hermano, de malas. Si estás en la mano, Gracilis ya viene reteteado, ¿sí? Porque él viene de abajo, viene súper reteteado, discúlpeme la expresión. Y entonces, digamos que ahí sí me sirve explicar. Entonces, si tú vienes en la mano, yo te dije, los nervios no buscan entrar por donde sea. Definitivamente, si tú estás en la estación, la mano, solo puedes subir por cuneato, se acabó. Ay, que es que yo quiero subirme a Gracilis de malas, hermano. La estación mano solo sube cuneatos. La estación rodilla, ¿subiría por dónde? Por Brasil. Gracilis, muy bien. Gracilis. Estación cuello, Cuneato. cuneato, muy bien. La estación toras T2, Cuneato. cuneatos, muy bien. Cuneatos. Listo, ¿entendieron eso, muchachos? Entonces, literalmente, mira lo que sucede. De acuerdo a la posición de la vía, si está en el cuello, subirá por cuneatos, tata. Ya lo entendieron, pero mira lo bonito del cuento. ¿Sí se acuerdan que yo dije fascículo dorso lateral? Ubíquenlo en su lámina 5-3, dorso lateral. Aquí tengo el fascículo dorso lateral. Lo hice invertido. Listo. Entonces, mira la función del fascículo dorso lateral. Dice, mira, a ver, voy a molestar a Alexander y a Adriana, que los tengo ahí muy fácil. Adriana viene de la mano y Alexander viene de la rodilla. Entonces, viene Alexander y el fascículo le dice, ¿de dónde vienes? Entonces, ¿tú qué le contestarías? De la rodilla. ¿Sí o no? De la rodilla, dice Alexander, de la rodilla. Me favor y coge Gracilis. El fascículo dorso lateral dice hacia dónde debe migrar la información. Si hacia Gracilis o hacia cuneatos. Si yo le dije, ¿sí me comprendiste, Alexander? O sea, el Pero fascículo... entonces va la misma pregunta. O sea, ¿el fascículo dorsolateral está en toda la estructura? Ese sí está en toda la estructura. Muy bien. Listo, profe, ahora sí. Listo. Mientras que, por ejemplo, le digo a Adriana, ¿de dónde vienes? De la mano. Listo. Entonces, por favor, coges cuneatos. Por eso mira lo que hice en el fascículo dorsolateral. ¿Sí viste, Alexander? Lo dibujé a lo largo de la médula. Pero, miren lo que voy a hacer acá. Fascículo. A ver si me entienden por qué hice esto. Entonces, ahí que estoy diciendo, ¿quién está en negro? La médula. Mira que la médula tiene los dos, tanto gracilis como cuneatos. Y dibujé a los dos extremos, a los dos lados, fascículo dorsolateral. ¿Eso qué representa? Que tiene que haber una salida y el fascículo dorsolateral va a decir por dónde debe ir. No, a ver, sigan pensando. Izquierdo y derecho. Perfecto, Adriana. Uno será, este segmento es derecho y este segmento es izquierdo. Muy bien. ¿Sí entendieron? O sea, a ambos lados de la médula pasa lo mismo porque si viene de mi mano derecha, el fascículo dorsolateral le dice, váyase por cuneatos derecho. Si viene de mi mano izquierda, de mi pie izquierdo, pues cambiémoslo, le dice, por favor, váyase por gracilis izquierdo. ¿Entendieron eso, muchachos? Literalmente, entonces, ambas vías son derechas e izquierdas y los fascículos toman la decisión. Por ejemplo, me dio risa algo. Estoy sentado y esta silla, sí les comenté que ya lleva casi un año y ya he rotado todas las mesas del comedor. Entonces ya todas no tienen espuma. Entonces mira que cuando giro así, siento la presión en la cola derecha. Y digo, uy, ahí casi no hay espuma. Esa información tuvo que entrar por la médula derecha. ¿Comprenden? Y mi cerebro interpretar que es el lado derecho. Pero cuando estoy sentado como en la mitad, hay algo que me talla por el lado izquierdo. Entonces debe entrar por la médula izquierda.
¿Comprende? Que el cerebro después la decodifique es diferente, pero debe tener una ruta de acceso. ¿Hasta ahí más fácil, muchachos? Sí, Listo. profe. Muy bien. Entonces, literalmente, si observan la lámina 7.2, entonces en la lámina 7.2, pues nos muestran cómo Gracilis va recogiendo información y luego se forma Gracilis y cuneatos, y en la parte cervical, si ven el montón de información que hay en C1, si lo observan, muchachos, a la parte superior de la lámina, en la parte superior de la lámina, pues hay muchísima información, mírenla. ¿Sí ven? Muchísima información. Por eso una lesión C1 es gravísima. ¿Sí ven? Mire todo lo que hay de Gracilis y cuneatos. ¿Comprensión o no comprensión? Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora, entonces vamos. ¿Ya puedo borrar esto o tienen alguna pregunta? No tienen que entenderme esto muy bien porque después yo voy a decir, ah, no, miren, es una lesión del fascículo de Gracilis por esto y esto. Y ustedes van a tener que entender por qué yo hablé de la lesión del fascículo. Por eso les pregunto, díganme, si entendieron o no entendieron. Profe, sí se entendió, pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿El fascículo en algún momento puede llegar a fallar? Claro, por eso se llaman alteraciones de orden fascicular. O sea, el fascículo de Gracilis se dañó. Gravísimo. Entonces, toda la información sensitiva se perdió. ¿Sí ves? Y eso es gravísimo. O sea, o por ejemplo, se dañó cuneatos, grave, porque toda la información de ese sector del cuerpo se borró. No se borró, no llega al cerebro. ¿Comprendes eso? No llega al cerebro. Esas son las lesiones graves. Que se dañe fascículo de Gracilis o fascículo de cuneato. O el fascículo dorsolateral. El fascículo dorsolateral. Listo. Muy bien. Hasta ahí, no, de pronto ya me dicen, ya entendí todo. ¿Puedo borrar esto? O no, no lo voy a borrar todo. No lo voy a borrar todo porque me va a servir para explicar algo más. Voy a borrar esto, ya está. Y listo. Y esto de acá. Pero entonces, mira lo que sucede. Digamos, y de una vez voy a explicar el arco reflejo. Viene la información, ¿sí? Viene la información del pie. Entra al fascículo Ichan y me estoy quemando el pie. El fascículo no llega a Gracilis, porque Gracilis automáticamente lo subiría al cerebro. ¿Comprenden? Si llega a Gracilis la información, el cerebro tiene que entenderla. Él dice, no, usted me la mandó, espere la interpreto. Pero ahí está en emergencia porque se está quemando. ¿Qué debe retirar? El pie. El fascículo dorsolateral hace un proceso que es bien, bien interesante. Voy a borrar acá. No conecta, digamos que se olvida de Gracilis y cuneato, se olvida. Y el fascículo dorsolateral toma una decisión. Viene la sensación dolorosa, quemante. Y él dice, no puedo mandarla ni a Gracilis ni a cuneatos. ¿Comprenden eso? Porque la va a mandar al cerebro y voy a gastar tiempo. Llama a una estructura que se llama estructura gelatinosa de Rolando y ella hace un paso, ya ahorita lo explico mejor, y da una respuesta motora y quita el pie. Entonces viene la vía sensitiva. ¿Se llama, profe? La sustancia gelatinosa de Rolando, pero déjame, ya te lo explico. Entonces mira lo que hace una curva y dice, no, mueva el pie, punto. ¿Sí me entienden? O sea, él mismo toma el reflejo y dice, quite el pie. Pero no se dice quite el pie, sino que automáticamente el músculo quita el pie. Eso es lo que se llama arco reflejo. ¿Sí ven que no llegó a la médula como tal? O sea, llegó solo al fascículo. No se fue ni a Gracilis ni a cuneato, no. Él mismo tomó la decisión. ¿Cómo la tomó? De la siguiente forma. Voy a borrar esto y voy a hacer una estructura medular. Entonces, viene aquí el nervio, aquí está el ganglio. Esa es la lámina 5.3 la que estoy dibujando. Estas son las raíces y aquí tengo el fascículo. Aquí tengo la médula. Listo, muy bien.
y la voy a pintar en negro. Entonces aquí tengo aquí el asta posterior y aquí el asta anterior. ¿Sí me están entendiendo más o menos? Miren, ahí está el dibujo, listo. Viene la información, listo, nociva, 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 o sea que está en peligro. Entonces voy a dibujarla en colores. Viene la información nociva. Aquí él dice, ojo, algo está pasando y llega acá. Él podría, literalmente, voy a hacerlo puntiagudo, mandarlo a Graciles o a Cuneatos. ¿Sí bien? Lo puede mandar, pero él dice, es peligroso. Acá se llama primera neurona. Llega y le dice, no, por favor, tome una decisión. Bueno, es que no me gusta ese, tome una decisión. Y se forma una segunda neurona. Esta segunda neurona toma la decisión de mover el segmento. Esta se llama, bueno, esta es la vía sensitiva, esta se llama la internupcial. Internupcial, o sea, casó, o sea, unió a lo sensitivo y lo motor, por eso se llama internupcial, y acá se produce la respuesta. ¿Sí ven? Sale la respuesta y ejecuta el músculo. Aquí hay un músculo y lo ejecuta. Es decir, hace mover el músculo. ¿Entienden un poco? Ese sería el arco reflejo. ¿Por qué se llama arco reflejo? Voy a hacerlo gráficamente. Mira lo que es un arco reflejo. Hay una columna verde sensitiva, café motora, y en azul, la hice, hace esto, contacto. ¿Sí me entendieron, muchachos? Por eso se llama arco reflejo. Viene la vía sensitiva peligrosa, la internupcial toma la decisión y ocasiona el movimiento. Por eso si ven arco reflejo. ¿Comprenden el nombre? Porque forma un arco. Arco es esta posición de acá. ¿Listo? ¿Entendieron el arco reflejo? Entonces el arco reflejo es, está el elemento nocivo y usted quita inmediatamente la mano del estímulo nocivo. ¿Qué significa eso? Que la médula... Dime. Disculpa, qué pena, pero digamos, si aquí la información no está subiendo al cerebro y lo está haciendo prácticamente un músculo o lo está haciendo solamente en la parte de abajo, ¿cómo tiene la capacidad de discernir cuál es la reacción que se debe tomar? Por eso se llaman nociceptores, o sea, él responde a lo nocivo. Por ejemplo, en este momento posiblemente el zapato me esté apretando. ¿Sí? No es nocivo, mi cerebro sabe que... Pero en algún momento me cayó algo sobre el pie y yo ¿qué hice inmediatamente? Lo quité. Ese es el famoso arco reflejo. O sea, él sabe que el elemento nocivo, si no quita inmediatamente el pie o la mano o lo que sea, va a quedar lesionado. Digamos que por eso se llama arco reflejo. Y mira lo bonito de la neurona, internupcial. O sea que casi que es una pareja y se toman decisiones inmediatas. Esa decisión se tomó en apenas unos milisegundos. No pensada. Podría decirse entonces... Dime. Sí. Podría decirse entonces que esta estructura, o bueno, en este caso, esta estructura tendría una inteligencia propia. Pues digo yo, autónoma, a partir de que... Listo. Juguemos con esto. Tiene una respuesta autónoma, como la del corazón. Autónoma e inconsciente. ¿Comprendes un poco? Autónoma es que lo puede tomar la decisión y inconsciente es porque no fue pensado. ¿Comprendes eso? Cuando veamos un poquito los reflejos, mira, por más de que tú te concentres y yo golpee acá, se llama bicipital, el músculo se mueve. Por más de que yo diga, no lo quiero mover, no lo voy a mover, no, lo mueve. Punto. ¿Comprenden? Porque es un reflejo. Es eso lo que sucede. Entonces, un reflejo, un arco reflejo, se da o se da. Como la ley de todo o nada. ¿Sí me comprenden? El mismo sistema lo toma esa decisión como un sistema autónomo. Si no, está en peligro. No sé si, no fue con ustedes, fue con otro grupo. Yo les decía, el paciente psicótico sí hace que esta vía llegue al cerebro y se pone a pensarlo.
literalmente. Por eso se llama despersonalización de realización. En la esquizofrenia el paciente sí lo hace consciente. Dice, ¿será que la quito o será que la dejo? Esa es la discernimiento del esquizofrénico. O sea, ¿que quito o no quito el brazo? Pues se está quemando, debería quitarlo. Pues dice, no, pero no es mío. Y viene toda una despersonalización bien interesante. Bueno, preguntas hasta ahí. Profe, el de la rodillita cuando uno lo sientan en la silla y le pegan así, entonces ese sería un arco reflejo. Exacto, muy bien, perfecto. Porque es que yo estoy quieto y yo digo, no me voy a mover la rodilla, pero me tocan y pues la rodilla se mueve. Listo. El reflejo aquiliano, el reflejo de Babinski, el reflejo pupilar, mira, el reflejo, aunque es de par craneal, pero tú tienes la pupila dilatada y le pones luz y se contrae, punto. ¿Sí me entiende? No dices, no, que mi pupila no se mueva, yo tengo poder, no, usted no tiene nada, man. Su pupila lo hace automáticamente. Entonces, sí, abre y cierra, sí. Listo, otro reflejo. Este es muy chévere. Este les va a explicar. Imagínate que tú estás con la vejiga llena, súper llena, está la vejiga súper llena. Y es un reflejo, se llama reflejo de micción, que es por un nervio que es el pudendo. Aquí está el reflejo. Y está súper llena la vejiga, pero repleta. Usted tomó en cantidades alarmantes cerveza. Cuando empieza a orinar, intente cerrar el reflejo. Intente retener la orina. Usted la tenía súper llena. No sé si les ha pasado. Y ustedes intenten sellar el esfínter conscientemente. ¿Qué les pasa? ¿No se puede? No se puede. Genera un dolor tan intenso que tú tienes que volver a relajarte para que el esfínter vuelva. Profe, una pregunta, y de retener tanto la orina es que da la cistitis. Exacto, ¿por qué? Porque el reflejo se atrofia. Ah, ok. Y entonces, por eso no es recomendable aguantar, porque si yo aguanto, él tiene un reflejo, o sea, abre y cierra, pero si yo obviamente utilizo mal el reflejo y no voy al baño y aguanto y tengo una vejiga neurogénica, o sea, muy llena, pues obviamente voy a tener un serio problema después con la cistitis. ¿Sí? Esa es una infección muy pesada. Claro, pero te voy a contar algo, Emil. Esto de orinar con la vejiga llena es uno de los máximos placeres que hay. Sí, Uno total. aguante 2 horas, 3 horas. Eso sí es verdad. Uy, sí, profe, total. Orinar así es muy bueno. No, y es que les va a dar risa, ¿por qué? Les va a dar risa. El cerebro, a mí se me ocurren esos cuentos. El cerebro tiene 2 vías, que son una vía dolorosa y una vía placentera. Pero la vía dolorosa y la vía placentera juntas terminan en el tálamo lateral. Por lo tanto, ya te doy, déjame 2 segunditos. Por lo tanto, un dolor se convertirá en placer o un placer se convertirá en dolor. ¿Se me entienden? Sí. O sea, por eso es que orinar, cuando uno ha aguantado mucho, Es un placer. muy placentero, porque ese dolor se convirtió en placer. Eso es algo muy neurológico. Dime. Como Profe, cuando pero cuando, por ejemplo, Espérate. cuando molestan las encías mucho, mucho y después para de molestar y empieza a sentir como esa sensación de relajación y es muy placentera, porque después de un dolor, mira, cuando uno tiene ese dolor de cabeza y le pasa a uno, wow, qué rico, sí, uno es chévere, me pasó, por eso mismo, profe, porque la o vía por dolorosa cambió por vía placentera, dime. O por ejemplo, no sé, yo creo que nos pasa a todos y es que uno aguanta y cuando ya uno siente que ya va a llegar al baño, ya siente que se va a orinar, o sea, Sí, que exacto. siente que ya se le está saliendo. Eso es lo mismo, porque ahí sí son conscientes, o sea, uno tiene que apretar para ser consciente, pero eso camina con cuidadito, no se puede reír. Pero es una sensación muy rara, profe. Pues por eso te digo que es una sensación entre dolor y placer. ¿Sí? Profe, Y les una voy a decir, pregunta. dime. Es por esta sensación que de pronto se producen estas filias de Las parafilias, a eso iba a de decir. masoquistas Claro, porque y es que mira, sádicos. claro, porque entre el sádico masoquista es una relación entre el placer y el dolor. Y acabo de decir, muy bien Tatiana, acababa de decir eso y ya iba con ese ejemplo.
Imagínate que al que le gusta que le infrinja dolor se le vuelve placentero y aquel que infringe dolor se le vuelve placentero. Entonces es porque tenemos la misma vía neuronal para el placer y el dolor. Y bueno, hay muchos chistes de esos, pero no los voy a contar. ¿Listo? ¿Entendieron eso? Pero ahora vamos a ver otro elemento rápido que son las vías. Capítulo 7, por favor. Capítulo 7. ¿Puedo borrar esto, muchachos? Bueno, sí. Sí. Listo. Entonces, capítulo 7. Son Sí, las profe. vías medulares. Entonces voy a explicar algo tonto antes de explicar la vía. Ustedes se han visto la tabla de los provisionales o la tabla de los SIT. Bueno, aquí voy a dibujar una tabla. La tabla son la ruta. No sé si la han visto. Entonces, Sí, por ejemplo, profe. va a Unicentro. Unicentro. Y salió de Molinos. Aquí abajo dice Molinos. ¿Sí o no? Y dice la ruta que va a tomar. Entonces dice Molinos, décima, séptima, Unicentro, por decirlo así. Entonces significa que el bus salió de Molinos y se dirige a Unicentro. Pero si fuera al contrario, entonces aquí arriba iría Molinos, aquí abajo Unicentro y diría carrera set, carrera no sé qué. ¿Sí me entienden la ruta? En el cerebro, en la médula, perdón, las rutas tienen nombres. Entonces, si yo voy en la vía sensitiva, voy por la vía sensitiva y debo subir al cerebro, ya lo voy a explicar con una imagen. Entonces yo digo que la vía es espino, empezó en espino, es decir de dónde va a empezar la ruta. Espino, luego digamos llegó al tálamo, espino, llegó al tálamo, Profe, y qué pena terminó, interrumpirlo. dime. Profe, lo que pasa es que se me presentó algo y debo salir a la calle, entonces Bueno, no listo. podré terminar la clase. Bueno, listo, no te preocupes. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chao. Espino, entonces pasó al tálamo y de ahí pasó a la corteza. Entonces, si yo digo, corteza, si yo digo, es una vía espino-talámica cortical, ¿sí? ¿Qué significa? Que va subiendo. Empieza en la espina, médula espinal, pasó al tálamo y de ahí pasó a la corteza. Pero si yo digo, es la vía espino-cerebelosa talámico cortical, ¿qué hizo? Llegó primero al cerebelo, luego pasó al tálamo y de ahí subió a la corteza. Es una vía sensitiva. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Pero si digo córtico espinal es motora. Es una vía motora. ¿Hasta ahí vamos Siempre, bien? profe, siempre. Siempre empieza en Siempre. corteza y termina en médula. Es la vía motora. Y si empieza en médula y termina en tálamo y corteza, es sensitivo. Entonces, miren esto, por favor. Van a ir a la lámina 7.1. 7.1. La lámina 7.1. Ahora no. Qué pena, es que estoy abriendo el libro. Entonces, mira la lámina 7.1. Viene del músculo, de la parte interna del músculo. Sube por la médula, ¿sí ven? Llega ¿a dónde? ¿Sí ven que llega al tálamo? ¿Sí ven? Acá llega al tálamo y de ahí se proyecta la corteza. ¿Sí ven las líneas que mandan hacia la corteza? ¿Y eso qué dice aquí abajo? Alguien que me ayude con lo que dice aquí abajo, en sus libros. 7.1. Donde dice ternamente 7.1. situada. No, Vías de la 7.1. propiocepción consciente. Vía. Sí. Vía propioceptiva, ¿sí ven? Vía propioceptiva, o sea, sensibilidad del cuerpo. Propioceptiva. ¿Qué hace? Sube por la médula, ¿a dónde llega? Al tálamo. ¿Sí ven el tálamo ahí, muchachos? ¿Sí lo ven? Un núcleo. Y luego se proyecta la corteza. ¿Listo? Vamos con la otra de ellas. Vamos a mirar la 7.2.
7.4. 7.4 es la que llega al cerebelo, ¿sí ven? Entonces, mira, viene por la médula espinal, llega al cerebelo, ¿sí ven las vías? Llega al tálamo y se proyecta a la corteza. ¿Qué si es la 7.4? Es que no estoy seguro. ¿Sí? ¿Qué dice acá en 7.4? Dice vías de la inconsciente. ¿Sí ven? Propiocepción, o sea, es una vía sensitiva. Entonces, todas las vías sensitivas van por la médula, llegan al tálamo y se proyectan a la corteza. ¿Sí entienden eso, muchachos? Vamos a ver a ver si aprendieron. Vamos a ver la 7.7. 7.7. 7.7. Miren, llega al tálamo. ¿Llega al tálamo o pasa por un lado del tálamo? ¿No la ven, muchachos? ¿Por un lado? Pasa por un lado, ¿sí ven? Pasa por un lado. Entonces esa no es una vía sensitiva, sino es una vía motora. Y se llama córtico espinal. ¿Sí ven? Porque no entra al tálamo. Si ustedes no ven que entra al tálamo, es una vía motora. Vamos a ver una vía sensitiva. Busquemos la 7.6. 7.6. Y mira dónde llegó 7.6, al tálamo. Por lo tanto, usted dice automáticamente es una vía sensitiva. Sensitiva. Y lean que dice 7.6. Otros La de la fascículos sensibilidad, dolor. que conducen a estímulos dolorosos. Dolorosos y de temperatura. Vía de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Exacto, vía del dolor y la temperatura. Si ven cómo es vía del dolor y temperatura, entonces es sensitiva. Entonces, miren cómo es de fácil aprenderse la ruta. Si yo digo espino, ¿en dónde va? En la médula espinal. Luego digo tálamo, es que va a parar en el tálamo y luego digo corteza, termina en la corteza. Si es espinotalámica cortical, es sensitiva. ¿Listo? Si dijera córtico cerebeloso espinal. Escúchenla bien, todos piénsenla, por favor. Córtico cerebelosa espinal. Córtico motora. ¿Sí entendieron? Empezó en la corteza y terminó en la médula. No es más, muchachos. Hablar de vías es súper fácil. Súper fácil. Porque uno dice, listo. Es como si cogiera 20 de julio, Santa Inés, ¿sí ven? O sea, va una ruta. Entonces, las rutas posibles son la vía sensitiva. Entonces, observen ustedes que en vías sensitivas tengo de temperatura, del dolor, de presión. Para poner la música. Propioceptivas son, nacen en la espina y terminan en la corteza. ¿Listo? Mientras que las motoras empiezan en corteza y terminan en espina. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Para el día lunes, porque ya faltan 5 minutos. Para el día lunes vamos a trabajar el capítulo 8 y 9. Bueno, el capítulo más que todo, el capítulo 9, fisiopatología medular. Por favor, no les voy a dejar trabajo el fin de semana, van a descansar. Entonces, ¡Yupi! bueno, ahora por ese yupi sí les voy a dejar trabajo. ¡Ay, profe, no! Malo, no sea malo, Así profe. eran los profesores en la escuela. Ay, como todos se alegraron en su libro? Entonces, por favor, van a leer, bueno, van a tratar de estudiar el capítulo 9 de sus Bustamantes, que son fisiopatología. El capítulo 8 y 9, pero el más importante es el 9. Ok. Bueno, muchachos, entonces que tengan una feliz fin de semana, que descansen. Gracias, Igualmente, Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Un momentico. Gracias, profe. Sí, Feliz dime. noche. Gracias, ¿me permite un momentico? Hasta luego, muchas gracias. Feliz Dame un noche. segundo que ya se salgan y ya te cuento. Bueno, listo.
Feliz noche, profe. Feliz noche, te cuidas. Gracias. Gracias, profe. Chao, se cuida. Ay, mi profe, yo también quería hablar con usted algo, pero es que es como de trabajo. ¿De trabajo? Pues dime, ¿es de mucho trabajo? ¿Tu Mucho. consulta, Tatiana, es personal? Profe, solamente para comentarte una cosita chiquitica y ya, Ah, no solamente para informarte de novedades. bueno, pero me lo puedes decir aquí. ¿Y lo Ah, sí, mismo, no hay Claudia? problema. Ah, bueno, dime, Tatiana. Además, Claudita me cae bien. Ah, wow. Dime. Ay, ella estudió conmigo, profe, yo la adoro. Bueno, listo, dime, Tatiana. Profe, bueno, tengo novedad de lo de mis abuelos y de mi mamá y ¿Qué papá. pasó? Mi abuelo ya está un poco mejor. Ah, bueno. Esta mañana amaneció sin fiebre, pero pues sigue muy desanimado. Ya por lo menos me dijeron que está intentando hablar otra vez porque no podía hablar. Ujú. Mi mamá amaneció sin fiebre, pero pues no quiere comer nada. No pasa boca de nada. Cómprale Hidraplus o Peralite 60 o 70. Sí, Y dale. ya se lo tengo, profe. Ah, bueno, Que tú me entonces comentaste dale. la vez pasada, yo le dije, Y pues no le gusta, pero se inclusive, lo está tomando. si quieres, hay un Ensure clínico o Ensure, ay, ¿cómo se llama? El Ensure. Ensure se llama en inglés, Ensure. Y nosotros lo conocemos como Ensure, Ensure, que es de orden clínico. Es muy costoso, solo lo consigues en Locatel. Es un concentrado. Dale ese concentrado. O sea, no es un concentrado como el de los animalitos, pero sí es sí, consíguele el Ensure. Sí, Ashban, que es avanzado, Ashban. ¿Sí? Ah, ya sé cuál es, sí. Ese se lo dan a mi abuela. Entonces dáselo a ella para que recupere los metabolitos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Voy a mirar a ver si pagó el carnet porque se me perdieron los papeles Ah, y preguntar acá en casa si puedo ir a clase bueno, para listo. notificarte a ver si el jueves podemos vernos. Bueno, No, parece que es el miércoles, no es el ¿el jueves. miércoles? Sí, porque es el 31. No sé, bueno, me toca revisar la programación de pronto. Sí, sí es el Ya les miércoles. aviso. Es Vale. el miércoles, Entonces, ¿cierto? pues, listo. Sí. profe. Ujú. Sí, es que el miércoles va toda mi facultad, entonces de una vez los saludo a todos los cursos. Entonces de pronto es el miércoles. ¿Me Vale, acuerdas, profe. Claudita, de decirles que es el miércoles, no el jueves? Ok, Una listo. pregunta, ¿tú Señor. sabes qué puedo hacer con lo del carnet? Bueno, Claudita ahí está en bienestar. ¿Tú sabes qué puede hacer con lo del carnet? Claudita, ¿qué puedo hacer con lo del carnet? Tienes que consignar, te voy a averiguar bien el valor Y lo para escribes por el WhatsApp y así tú lo sabes. Si me listo. haces el favor. Claro que sí, mi profe. ¿Listo? Muchas gracias, Claudita. Bueno, Gracias, profe. chao. Con gusto. Vale. Bueno, cuéntame, Claudis. No, mi profe, es que hay una niña, pero está haciendo como, está haciendo,